cuenta de esa cosa, te voy a Ok. decir algo. Ya, mira, regresemos a nuestro planteamiento. Como estamos analizando el benceno, queremos del benceno de pasar los 70 grados Fahrenheit, que está en líquido, a 230 grados Fahrenheit y seguirlo en estado líquido. Entonces, muchas veces lo que hacen los muchachos es porque aún no se quitan de la mente el tema del punto de ebullición, lo vamos a colocar. Pero vamos a hacerlo muy despacito, de la siguiente manera. Vamos a ocultar con flotantes. Voy a borrar esto. Ya, y vamos a hacerlo así. Ya. Tenemos el CP del benceno en estado líquido, ¿verdad? Ujú. Entonces, mira, tenemos 70 grados Fahrenheit y lo tenemos que pasar por el punto de ebullición, ya que pasamos por el punto de ebullición para cruzar a los 230. Entonces sería el CP del benceno en estado líquido por la temperatura de ebullición del benceno menos la temperatura de referencia. Y aquí yo debería colocar el calor latente de vaporización para convertirlo en vapor, ¿sí o qué? Ajá. Pero no voy a hacer eso, porque si yo hago eso, yo ya lo convierto en vapor, yo solamente lo quiero en estado líquido. Entonces aquí simplemente me evito la parte del estado líquido y como sigo, vuelvo y repito, sigo en estado líquido, para llegar a la corriente final simplemente voy a poner el CP del benceno en estado líquido. ¿Para qué cosa? Para la temperatura de la De, corriente de la 12, que es corriente menos la menos temperatura de ebullición, ¿cierto? del benceno, correcto. Ya, eso es lo que uno hace para al menos al inicio entender estas reducciones, es para pasar por la temperatura de ebullición. Pero quiero que te des cuenta de algo. Matemáticamente, ¿qué te parece si factorizamos esa cosa? Ok. ¿Por qué? Porque aquí aparece el CP de líquido y el CP de líquido en ambos casos. Y si yo factorizo, esto va a quedar la masa del benceno de la corriente 12. Factorizamos el CP del CP líquido. benceno en estado líquido, abro corchete y aquí esto va a quedar como temperatura del benceno de ebullición menos la temperatura de referencia más la temperatura de la corriente 12 menos la temperatura del benceno cuando está en ebullición, la temperatura de ebullición del benceno. Entonces, si te das cuenta de que viendo esta suma algebraica de términos, al Se ojo cancela. se cancela este con este. Ujú. Y si yo organizo, si o no queda, esto va a quedar como la temperatura del benceno en la corriente 12 del CP del benceno en estado líquido. ¿Por qué cosa? Por la temperatura de la corriente 12 menos la temperatura de referencia. Sí. Ya. Y es prácticamente lo mismo que hicimos otra vez. Entonces, por esa lógica, si tú te das cuenta, algo, ay Diosito, algo hice mal, control, no sé, algo dañé. ¿Qué fue lo que dañé, ñaña? A ver, N18. N18, ya, es esta que está acá, ya. N17, N18, ya, todo está perfecto, ya. Entonces, quiero que te des cuenta de algo, ya, para terminar ya, esta parte. Mira, si te das cuenta que todas estas corrientes están líquidas, entonces si tú te das cuenta por simplicidad de cálculo, simplemente solo trabajamos con el CP de líquido, lo multiplicamos por el flujo máximo y lo multiplicamos por la temperatura de la corriente respectiva menos la temperatura de referencia. Sí. Entonces, justamente por eso es que la corriente 10, 11 y 12 solo se calculan de esa manera. Ok. ¿Entendió? Sí. Ya, y así es como obtengo todas las corrientes. Ahora, lo que voy a hacer en la siguiente parte de abajo rápidamente es calcular los calores que se requieren en los equipos. Por ejemplo, ya te expliqué cómo se calculó en A, ¿sí o qué? Que simplemente es Sí. restar la entalpía de la corriente 3 menos la corriente 1. Ujú. Vamos a analizar B, el intercambiador de calor en B. El intercambiador de calor en B, si tú te das cuenta, es la temperatura 4 menos la temperatura 3, ¿sí o qué? Sí. Porque es la salida de 4 menos la de 3, ¿sí o qué? Ajá. Ya, y eso es todo. Por eso que si te das cuenta, aquí simplemente resto 4 menos 3. Vamos ahora a C. En C, ¿cuál es el intercambiador de calor en C? Es el que está acá. Mira, aquí hay que tener mucho cuidado, porque mira, aquí estoy pasando, escucha, de 230 grados Fahrenheit a 75 grados Fahrenheit. O sea, esto es un intercambiador de calor, pero técnicamente este intercambiador de calor está enfriando. Exacto.
Y tiene sentido porque incluso la corriente de agua entra a 70 y sale 80. O sea, está enfriando esta cosa. Entonces, aquí, mira lo que vamos a hacer. Para la corriente 3 vamos a poner 14 menos 13. ¿Y cuánto nos salió? Negativo. Negativo. ¿Por qué? Porque en este caso esa corriente está perdiendo energía, O sea, que es lógico está porque se está enfriándose. enfriando. Sí. Y Ok. lo mismo va a ocurrir con ya, vamos ahora a la corriente D. Mira, la corriente D entra a 285, sale a 75. También se está enfriando. Debería quedar Entonces, mira, negativo. Ajá. sería 16 menos 15 queda negativa, tiene sentido. Vamos a la corriente E. La corriente E, perdón, el condensador E, este ya es un condensador, mira, entra a 179 y sale a 175, se está enfriando. Sería 6 menos 5, también se está enfriando. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo o no? Sí. Ya. Y finalmente, para cerrar, el intercambiador de calor en F entra a 230 y sale a 230. Pero acuérdate que aquí está ocurriendo un cambio de fase. Ya vimos que la corriente 10 la estamos trabajando como gas y la corriente 11 está Como saliendo líquido. como líquido. Así que para que ocurra eso debe perder energía. Y justamente los cálculos entálpicos nos confirman eso, es negativo. ¿Hasta Genial. ahí estamos de acuerdo o no? Sí. Ya, otra cosa que también calculé, porque yo lo que entendí el ejercicio, bueno, por el inglés, es que realmente los boilers, no sé, eso el ingeniero, ese verbo to be, ya la raza no Ujú. me da todavía, es que yo creo que lo que está pidiendo el ejercicio es justamente el calor de esta corriente de vapor que está aquí, esta que dice steam. Ya. Y tú si te acuerdas que yo te dije que en estos equipos yo puedo hacer el siguiente. ¿Qué te parece si hago un balance energético en esta cosa? Ajá. Ya, entonces, mira, yo lo hice de la siguiente manera y luego voy a explicar por qué hice lo que hice. ¿Estoy grabando? Ah, sí, genial. Sí, mira, por ejemplo, lo voy a poner acá. En la torre uno, sí, ya, por ejemplo, solamente lo voy a hacer con el primero para explicarlo. Sería en torre uno. Primero lo voy a hacer completo, ya. Ahora vamos por las entalpías directamente. Vamos a decir que el sistema es adiabático, entonces va a ser que el flujo de calor más el flujo de potencia es igual a la variación de la entalpía. O sea, variación del flujo entálpico. Esto va a ser cero, esto va a ser cero, entonces cero que es igual. Ahora sí, las entalpías de la variación será final menos inicial. De esas corrientes, ¿cuáles son las que van saliendo? 9 y 5 creo que es el número. 9 y 5. Entonces sería en 9 menos la de 5. No, perdón, 9 más 5 sería, porque son las que van ¿Cuál saliendo. sale? Ajá. Ajá, 9 y 5 van saliendo, más menos las Men- que van entrando, que menos 4 serían menos 8 y 8. 1. Sería el flujo entálpico en 8 menos el flujo entálpico en 4. Y Sí. también vamos a considerar por este momento, pero ya vas a ver por qué, vamos a considerar también a la corriente del vapor. Ok. Pero como no tiene nombre de corriente, le vamos a poner lo siguiente. ¿Qué te parece si la corriente de entrada entálpica de vapor le vamos a poner como, perdón, la salida, escucha, la salida sería la corriente de vapor que sale? ¿Te Ajá. parece? Sí. Menos la corriente de vapor que entra. Sí, correcto. Ya. Y vamos a hacer el mismo truquito que hicimos. ¿Qué te parece si a todos estos términos que están acá, yo les voy a llamar, ojo, es un término, ¿qué te parece si le llamo el flujo de calor de la torre uno del proceso? Flujo de calor de la torre 1. Ok. El flujo de calor de la torre uno del proceso. Y la que está acá, todo lo que es la resta de esto, o sea, salida menos entrada, le vamos a llamar más el flujo de calor Del vapor. del vapor de la torre uno. ¿Te Ok. parece? Sí. Ya, obviamente esto va a quedar como el negativo de cada una de las componentes. Y esto tiene sentido. Si tú ves por al ojo, sí o no, que ¿cuál de las dos debería ser positiva? A ver, el vapor se supone que va a entrar y va a enfriar. La de la torre del proceso.
Claro, esta de aquí tuviera que ser positiva, ¿verdad? Ajá, Porque el proceso, y es lógico, mira, dentro de 185 está el lado de 170 y luego de 179. Si bien aquí parece que se pierde energía, aquí se ganó. En cambio, la corriente de calentamiento entra caliente y va a salir fría porque tuvo que entregar exacto. energía. Entonces esto es negativo. Así es. Ya, es por eso que, bueno, si tú despejas, esto va a quedar que el flujo de calor de TIP es igual al negativo del flujo de calor de BTI. Entonces, y ya, pues este negativo simplemente es el cambio del signo nada más. Ya, entonces, simplemente para saber la energía que requiere el equipo, basta con que yo calcule esto, ¿sí o qué? Sí. O sea, ya sé que el calor del vapor simplemente es con el signo cambiado del anterior. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Para la torre uno, ojo, para la torre uno, en torre uno simplemente sumo la salida 5 más 9 y le resto la corriente 4 y la corriente 8. Y ahí me queda Santa Alpía. Ok. Y ya un poco más al ojo, en la torre 2 va a ocurrir lo mismo. Hago salida menos entrada, al menos del proceso principal. ¿Cuál es la salida? Ya las salidas son la Mm, corriente 15, sale la corriente 15 por y la acá y también 10. sale por la corriente D. ¿Y qué es lo que está entrando? La corriente 9 y 9 sale y 12. y entra y 12. Resto y ahí me queda positivo. ¿Por qué? Porque el Perfecto. proceso está recibiendo energía justamente por la corriente de vapor. Ya, hasta ahí, fácil o difícil. Fácil. Ya, ahora sí, ya para rematar el ejercicio con broche de oro, me pide también el agua que requieren los condensadores o los equipos que requieran agua. Ese es literal, ¿sí, no? Sí, es literal C. Y justamente los equipos que requieren agua son los siguientes, son el condensador E, el condensador F, el calentador C y el calentador D, porque tienen temperaturas y eso indica agua. Ok. Ya, entonces vamos a hacer eso. Lo primero que El necesito F sería también eso. necesita, perdón, ¿Mande? el B no. El B tiene vapor. Aquí dice Ok, steam. genial. Steam, ¿verdad? Así se Ajá, pronuncia. sí. Ah, ya, O estamos sea, bien. solo sería el E, el F, El E, C, F. el D, el E y el F. Justamente ya Aguanta, los tengo aguanta, aquí. aguanta. Espérate, muy rápido para mí. Déjame ver cuál es cuál. El C, ¿dónde está Está el bien. C? No, el El C C. está aquí. Aquí Ok. está el C. Aquí. Este es el C. El C te está El calentando. C está aquí. De ahí tienes el D, que es el de abajo. Luego tienes el E, que no sé dónde está. Que está acá. Ok. El F, que está al lado. Y el F que está aquí. Ya, ¿cómo sabes que el C y el D son agua? O sea, es que los otros dicen específicamente agua, que se enfría con agua. Dice que requieren, es el ejercicio habla de agua de enfriamiento. Ok. Y ya hemos analizado incluso por la energía de que C está enfriando. No, no, sí, eso sí lo D, entiendo. Lo que me refiero es que, por ejemplo, el E y ¿cuál era el otro? El E al menos dice agua, pero los otros sí. podrían estarse enfriando con algún refrigerante, por ejemplo. ¿Me explico? Verás, el detalle de este ejercicio es que como tampoco indica lo contrario, yo se asume que sigue usando agua de enfriamiento. Ok, perfecto. Sí, a menos que diga lo contrario, porque debería, al menos ya a este nivel, el ejercicio indicar otro nombre. Déjame ver en la foto principal que tenemos ahí compartida. En caso que no le haya colocado agua, déjame ver. Tan, taran, tan, 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 taran, tan, tan, ¿dónde está? Un ratito. No, no, sí dice agua, ahorita me acordé. Y tú revisas la foto de la orden, ahí dice agua. Claro, mira, para nosotros los dos de arriba, que sería el E y el F, dicen agua. Ah, Sí, sí, el C también dice agua, todos dicen agua. no lo coloqué, no le coloqué el nombre, al Solo menos hay en mi dos, dibujo. el A y el B no dicen agua, el resto todos dicen agua. Exactamente. Por último dice, bueno, agua, es que A no tiene agua, pero sabemos que tiene corrientes de proceso. Y B en cambio tiene vapor nada más. Ok, genial. Ya, entonces, vaya, vamos a hacer eso y rápidamente. Ya, entonces, quiero que entiendas lo siguiente.
Ya, te voy a explicar directamente al ojo cómo se hace esta cosa. Ya, Ya. mira, lo primero que vamos a hacer aquí es que vamos a tomar, primero para empezar, vamos a utilizar datos de agua, porque necesitamos temperatura de ebullición del agua, calor latente el CP, perdón, sí, calor latente de vapor de agua en caso de que se necesite, CP líquido del agua y CP de vapor de agua, o sea, parámetros termodinámicos porque voy a calcular con balance de energía esta cosa. Y mira cómo lo voy a hacer. Ya. Ya, hasta ahí creo que sí se entiende, ¿no? Estos de aquí Sí. son datos termodinámicos que los saqué de internet, la verdad. Y muy importante, quiero que veas que esta vaina está en BTU sobre libra por grado Fahrenheit. Vale. Sí, porque estamos trabajando en sistema inglés. Ya, ahora, quiero que veas tú que también yo utilicé la siguiente notación. Por ejemplo, en C, si ves que aquí dice grados Fahrenheit y aquí hay unos datos y aquí está C, D, E y F. Ujú. C, D, E y F son los intercambiadores de calor. Sí. Ya, y lo que dice entrada y salidas, quiero que se entienda a qué se refiere al agua. Por ejemplo, en C, veo que la temperatura de entrada es 70, entonces colocamos 70. En la salida, vamos a decir que la temperatura de entrada es 80, entonces colocamos 80. Y Pero así no es sistemáticamente. 105 ¿En dónde? en C. Ah, no, espérate, ¿cuál es el 6? Estaba confundida con el nombre de corriente, que es el 6, pensé que Acá era el 6. está. Sí, sí, yo me Ay, sí, sí, estoy. sí. Aquí está, en C, en C. Aquí, ¿sí Ok. lo ves? Sí, es que el Ya. 6 que está al lado del condensador, pensé que era una C. Sí, estoy, que estoy mostrando ya. Pero Ok. sí se entiende, ¿verdad? Y Sí. así sistemáticamente con cada uno de ellos. Ya. Aquí lo que estoy haciendo es algo que por factor tiempo lo hice, y es que debido a que cada condensador es su propio mundo, yo estoy utilizando como punto de referencia la entrada de cada una de las corrientes de agua. Y él lo explico esto de la siguiente manera. Por ejemplo, para la corriente número C, que la corriente de C, ¿cuál es la entrada del agua? 70. 70. Y vemos que 70 grados Fahrenheit, el agua hierve a 212 grados Fahrenheit. Así que por lo tanto el agua se encuentra aquí en estado líquido, ¿verdad? Sí. Entonces, yo voy a decir de que mi punto de referencia aquí va a ser este dato. Por eso es que aquí yo le puse cero. ¿Y a qué va a ser igual la salida? Pues simplemente va a ser igual al CP del agua en estado líquido multiplicado por la temperatura de la corriente de salida del agua, que sería 80, menos la temperatura de referencia, que en esto que es mi entrada, que sería 70. ¿Pero por qué pusiste 0 en vez de 70? No entiendo. Porque esta es la, como aquí, la corriente de entrada del agua, ¿cuál es el punto de referencia? 70. 70. Yo te dije que los puntos de referencia cuando coinciden con las corrientes son iguales a cero. Ok. ¿Y si le pondría 70 ahí cambiaría en algo? ¿En dónde? Si en vez de 0 escribe 70. ¿Aquí? Ajá. Ah, claro, va a cambiar porque luego aquí la suma de esto va o sea, realmente aquí lo que hay que hacer luego tenemos que sumar las entalpías, tengo que sumarlas, tengo que hacer la suma de cada una de estas corrientes. Ok, es que me... Espera, déjame ir al baño. Y después te pregunto. Bueno, te pregunto y la respuesta me la das cuando regrese al baño. Es que ya yo A ver, entiendo que tú me pregunta. dices que la temperatura de referencia es 70 y que se va a hacer 0 porque vas a hacer 70 menos 70 en algún punto, ¿no? Pero igual, según yo, vas a tener que restarlo del punto de referencia para la otra parte. Pero espérate, déjame ir al baño. Ya vengo.
Ahora sí. Ahora sí, ya, verás, niña, te explico la vuelta. Ya, mira, voy a hacer algo porque para que se entienda mucho mejor esto, pero antes de hacer esto, quiero hacer algo. Ya verás, lo que sucede aquí es que lo que yo estoy haciendo es que para la corriente número, o sea, para el análisis de C en el agua, yo estoy tomando como punto de referencia una temperatura de 70 grados Fahrenheit y con el agua líquida. Sí. Repito, para el agua en C estoy utilizando 70 grados Fahrenheit y agua líquida. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? Para que se entienda la idea. Yo creo que entendí. Arriba, en la tabla de arriba estás poniendo los valores reales, ¿no? O sea, como que tomas el 70 y le salías 80. Sí, sí. Y Ah, no, no, como no, no, pero justa, ahí no tienes especificado cuál es la referencia, olvídalo. ok, lo voy a escribir acá. A ver, aquí sería ya, mira, lo voy a poner así aquí. Todas las entradas son la temperatura de referencia de sus respectivas. Todas las entradas son sus respectivas temperaturas de referencia. Ok, Es por eso que todas estas aquí son igual a cero. ¿Por qué? Porque yo sí te comentaba que la corriente que se toma de referencia su entalpía es igual a cero. Eso es lo que ocurrió con en la corriente uno. Que como en la corriente uno ok, su referencia es igual a cero. ok, Entonces, lo que va a ocurrir aquí es que simplemente como la entrada es igual a cero, pero ¿qué ocurre con la salida? ok, ahí sería 10. Claro, ahí obviamente es qué cosa, sería la temperatura, El séptimo. sí, allá. ¿Sabes qué? Mira, te voy a explicar qué estoy haciendo aquí, para que explique, ya entiendas cómo se hace esta cosa. Hagámoslo con cálculos, ya. Mira, ya. Vamos a analizar en este momento el intercambiador de calor D, ¿te parece? El que estamos haciendo ahorita. Vamos a utilizar el D. Bueno, perdón, estamos El analizando el C. C, ¿verdad? Ajá, el C. A ver, te explico. Pues ya, en C de cuisito. Ya, ya. Por balance de energía, siendo que esto nos va a quedar que cero es igual al flujo de calor. Ya, yo sé que aquí yo le puse, yo cuando hice el análisis previo, en el ejemplo puse tubo y coraza, ¿verdad? Ujú. Pero vamos a dejarlo, ¿te parece como proceso? En este caso el proceso es la coraza y el tubo es la del agua. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? Sí. ¿Por qué? Porque el agua justamente es solamente agua lo que pasa por los tubos. Entonces, si tú despejas esto, ¿esto cómo nos quedaría? Tu proceso es igual a menos tu agua. O sea, si tú despejas el flujo de calor del agua, esto va a quedar como negativo del proceso. No debería ser el del agua negativo, porque el agua se usa para enfriar, ¿no? Pudiera ser negativo, pero matemáticamente hablando no hubiera tampoco diferencia, ¿verdad? Ah, claro, por supuesto. Claro, matemáticamente hablando lo vamos a trabajar ahorita. Y ahora, yo te hago una pregunta. El flujo de calor del agua, ¿a qué es igual? Sino que esto sería el flujo másico del agua que entra, que entra en D, en C, perdón, menos, perdón, sí, pero un ratito, déjame borrar esto de aquí, multiplicado, atención, con la entalpía específica del agua que sale, perdón, espérate, estoy borrando, estoy equivocado. Ya, ahora sí, repitamos esta parte. Siendo que este flujo de calor, matemáticamente hablando, esto que está aquí es igual al flujo másico de agua. Vamos a ponerle, por el lado de explicar que sale en C por la entalpía específica del agua que sale por C
menos el flujo másico de agua Que entra que entra en de, C multiplicada por la entalpía específica de agua que entra en del C. agua que entra en C. Y Ajá. todo esto de aquí es igual al negativo del flujo de calor del proceso. Sí. Hasta ahí no nos perdemos, ¿sí o qué? No, o sea, lo único que me tiene un poco confundida es el signo, que se queda igual, pero no sé Ya por vas a ver qué. por qué. Ajá. Ya, ahora, quiero que entiendas algo. Ya, y te das cuenta de que como hemos analizado la corriente de agua, la corriente matemáticamente, el flujo másico que sale en C tiene que ser igual al flujo matemático que entra en C. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, el agua solamente cruza por C y sale por C. Ah, ok, O los sea, flujos la básicos corriente siempre de... se conservan en intercambiadores de Sí, calor. son iguales, son iguales. Ajá. Básicamente hablando, materialmente hablando, son iguales. Sí, Entonces correcto. yo le voy a factorizar eso y esto va a quedar que el flujo de C, ¿ya? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Hasta ahí estamos bien. Sí, ya. Esto podemos factorizarlo como la entalpía específica del agua que sale en C menos, ¿qué cosa? La entalpía específica del agua Que que entra en C. entra, que específica que entra en C, y todo esto aquí es igual a ¿qué cosa? A menos el cubo de El proceso. negativo del flujo de calor del proceso. Ya. ¿Por qué hago todo esto? ¿Cuál es mi objetivo en el ejercicio? Calcular el agua, ¿sí o qué? Sí. Entonces, el flujo másico del agua, que es la incógnita, en este caso que sale en C, es igual al negativo de esta cosa que está acá, del proceso. Bueno, técnicamente le voy a poner el proceso en C, para que se entienda una diferencia. Proceso en C y de agua en C. Agua en C, listo. El proceso va a ser igual a ¿qué cosa? A la resta de la entalpía específica del agua que sale en C menos la entalpía específica del agua que entra en C. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? Sí. Ya, ahora mira lo que vamos a hacer en el Excel. Voy a venirme acá. Ya, ahora mira. Sí, lo que yo estoy calculando aquí es la entalpía específica. Es por eso que esta entalpía, este resultado está en BTU sobre libra. O sea, esto que está aquí es entalpía específica. O sea, es entalpía específica. ¿Por qué Por específica? eso, porque está en BTU sobre libra. Ok. Ya, ahora, la entalpía específica, ¿a qué es igual en O este sea, si caso? fuera, espérate, si fuera entropía normal sería en BTU, pero como es específica le pones unidades de libra. Sí. Ok, genial. Bueno, en este caso, como estamos trabajando en flujo, sería BTU sobre días, BTU sobre Ajá, segundo, por eso etc. me tenías confundida. Ya, ahora, ¿cómo funciona esto de la entalpía específica? La entalpía específica es lo que acompaña al flujo másico. O sea, por ejemplo, Ujú. para este señor que está aquí, para la que sale, esta vaina aquí es igual. Entonces yo analizo el agua en la salida. El agua en la salida tiene que estar ¿a qué cosa? 80 grados Fahrenheit. Y mi punto de referencia es su entrada, que sería 70 grados Fahrenheit. En otras palabras, esto va a ser igual al CP del agua en estado líquido por la temperatura en este caso, de 80 grados Fahrenheit, que en Ajá, este caso es la la demostración. temperatura de salida, menos la temperatura de referencia, que es 70. ¿Sí o qué? Sí. Y la entalpía específica, en este caso, es igual a cero en la entrada. ¿Por qué? Porque es su referencia. O también lo puedes ver que esto que está aquí es igual al CP del agua en estado líquido menos, ¿qué cosa? En la entrada, ¿cuál es la temperatura de entrada? O Del sea, ¿cuál es mi agua. temperatura? Primero, ¿cuál es mi temperatura de referencia? Son 70 grados Fahrenheit, ¿sí o Ajá. qué? Sí, Y la entrada, ¿qué temperatura está? a 70. 70 con 70 es igual a ¿Pero qué cero. corriente estamos analizando? Pregunto. La Ah, entrada, la del C, la del C. Ok, ya entendí. sí, la entrada de C.
que la entrada de C es justamente 70 Ok, genial. y la de salida en cambio es 80. Entonces, como estamos tomando como referencia las entradas por artificio matemático, ahí te vas a dar cuenta de que al Eso hace menos cero. basta con que yo utilice la temperatura de salida. ¿Por qué? Porque las entradas son igual a cero en su entalpía específica. ¿Ok? Ajá, genial. Y ahora, ¿cómo yo calculo esta cosa? Ahora sí, mira, ya tengo esto. Estoy trabajando en C. Ahora sí, esto es igual a qué cosa. Mira, y aquí está la ecuación. Esto es igual, el flujo másico de agua es igual al negativo del calor del proceso en C. ¿Cuál es el calor en proceso C? Es esta cosa que está acá. O sea, sería el negativo de este valor que está aquí dividido, ¿para qué cosa? Para la entalpía específica del agua cuando sale en C, que es justamente la que está aquí. Mando dividir eso y ahí esto, si tú revisas las unidades, esto va a caer en libras sobre día. O sea, el agua que se ingresa en C es igual a 67.242.29 libras por día que se requiere. Ok, Ya, y el mismo razonamiento se hace en D. En D se pone como cero de referencia, en D se hace el mismo cálculo tomando como referencia y luego en D, como son intercambiadores de calor, se hace lo mismo. Se pone el negativo de la energía de D, que es la que calculé acá, y se le divide la entalpía específica de la salida. Ese es ok, el truco de utilizar la entalpía específica, perdón, esa es la ayuda que hace utilizar la temperatura de referencia del agua en la entrada, que hace que la entalpía específica sea cero. ok, entendidísimo. Ese truco ayuda muchísimo más que todo cuando estás haciendo balances a mano. Genial. Y ahí automáticamente ya la suma de estas cuatro cosas ya me da el agua que se requiere en toda la planta por día. Genial. Y eso sería todo. Chévere, ñaño. No sé hasta qué me entendiste, no sé si un 50% o 40%, pero yo sé que estás cansada, es entendido. No, sí, sí entendí, pero debo sentarme y yo a hacerlo para ahí recién sentir que sé, que aprendí Ok. bien. Me avisas igual el ingeniero el día de mañana qué simplificaciones hace, porque también el ingeniero